Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que estábamos platicando ayer. De antemano les pido una disculpa, pero un poco lo que platicábamos el primer día que nos vimos, ¿no? Así es esto, así es esta carrera. Entonces, la doctora no me dejará mentir. No estaba en la cafetería tomándome un café ni desayunando, estaba altero de expedientes y bueno, pues así es la medicina, ¿no? Tenemos que estar corriendo para arriba y para abajo, pero bueno, vamos a enfocarnos en esto. Platicamos ayer algunas cosas de la sinusitis, vamos a comentar hoy algunos aspectos de la rinitis. El curso evidentemente no tiene la pretensión de que salgan ustedes y digamos, ya somos expertos en la alergología de la rinitis, ¿no? Desde una generalidad, quisiera que viéramos también algunas complicaciones de estos procesos infecciosos inflamatorios. Nada más en lo que abre mi disco duro. Vamos a empezar entonces con la rinitis. Hay que recordar lo que platicábamos el primer día en relación a la anatomía de la nariz. Y dijimos que entonces la nariz va a tener una inervación sensitiva que va a estar dada por el trigémino, va a tener una inervación sensorial que va a estar dada por el primer par craneal, que es el que nos va a permitir percibir los olores, y va a tener también una inervación por el sistema nervioso autónomo. Esta inervación del sistema nervioso autónomo va a venir gracias a los nervios petrosos, y vamos a ver en el apartado de facial que precisamente el nervio petroso es una rama del nervio facial. Los nervios petrosos después van a tener una división y se convierten en el nervio viviano, y el nervio viviano es el que va a entrar a la nariz y se va a ramificar en ella con la participación del sistema nervioso autónomo. Inclusive mostramos alguna diapositiva donde se ve el seno esfenoidal. El nervio viviano viaja por debajo del seno esfenoidal. Ese nervio viviano va a tener una conexión importante desde el punto de vista vascular, va a haber una relación neurovascular. ¿Por qué una relación neurovascular? Dijimos que la nariz recibe el aporte sanguíneo de los dos sistemas carótidos, de carótida interna y de carótida externa, y que esto va a permitir que se congestionen los cornetes. Al congestionarse los cornetes, van a cumplir sus funciones de calentar el aire, aumentar su superficie para atrapar partículas, por lo mismo también calentar el aire. Al congestionarse el cornete, al tener un mayor flujo vascular, va a incrementar la producción de moco por sus glándulas productoras de moco, por sus células productoras de moco, y esto va a modificar también el aire. Entonces hay un ciclo, también lo comentamos el primer día, que es este ciclo de una regulación del sistema nervioso autónomo, la neurovasculatura, la participación del cornete y el ciclo nasal. El ciclo nasal quiere decir entonces que no estamos respirando por las dos cosas al mismo tiempo. Casi siempre los cornetes de un lado están congestionados y del otro lado están en una fase basal. Y al rato cambian, estos se congestionan y los del otro entran a la fase basal, y así van a estarse intercambiando a lo largo del día. El ciclo nasal puede ser tan corto como durar media hora, es decir, que cada media hora estemos cambiando la fosa nasal con la que respiramos, o que sea tan largo que cada 4 horas estemos haciendo este cambio. En el día probablemente no lo notamos mayormente, en la noche nos dormimos de un lado, se nos tapa la nariz, ahí vamos para otro. Se nos tapa la nariz, ahí vamos de regreso. Eso es perfectamente normal. Ahora, la rinitis pues va a implicar que hay un proceso inflamatorio, e igual aquí, lo mismo que platicamos ayer, rinitis o rinosinusitis. Rinosinusitis, no podemos despegar a los senos paranasales de la nariz porque finalmente conforman parte de un mismo complejo, parte de una misma entidad. Entonces hablaríamos de rinitis, de rinosinusitis. Aquí hablamos desde el punto de vista inflamatorio, y vamos a comentar que habrá dos grandes rubros, aquellas que sean inespecíficas y aquellas que van a ser muy específicas, muy puntuales. Las inespecíficas van a recibir el nombre de rinitis vasomotoras. Lo que decíamos, llegamos aquí en la mañana, está haciendo frío, nos congestiona la nariz y ahí estamos todos moqueando, ¿no? O ahorita saliendo de aquí, se van a comer donde ustedes quieran y echan picante a la comida, estamos comiendo con picante y empezamos a moquear. No es una respuesta inespecífica, porque realmente no se está desarrollando un proceso desde el tipo de vista inmunológico frente a este agente, es una respuesta inespecífica. O sea, ahorita aquí vienen y empiezan a fumigar los árboles aquí al lado, pues vamos a empezar también todos con el moco, a toser, pero pues es por el efecto químico inespecífico que estamos recibiendo. A diferencia de aquellas personas, por ejemplo, estamos ahorita aquí en la clase y se mete un gato, ¿no? Entonces no faltará que empiecen con el moco a estornudar, a toser. Ya es una respuesta de una participación inmunológica frente a ciertas condiciones que trae el gato, que son muy particularmente el pelo y la caspa de los animales. Entonces habríamos estos dos grandes rubros. En los textos van a encontrar que se habla mucho de las rinitis estacionales y las rinitis perennes. Esto lo podemos ver mucho en lugares
en lugares que son más bien de tipo rural, es decir, en una ciudad, el que podamos tener rinitis estacionales, es decir, que en la primavera, en el otoño, en el invierno empiecen con problemas, es poco frecuente. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos factores que lo van a estar favoreciendo que sea más bien de forma continua. Me voy a explicar. En la ciudad, pues continuamente tenemos contaminación, polvo, basura. Decía algún infectólogo que si el excremento fuera fluorescente, la Ciudad de México no necesitaría alumbrado público en las noches. Entonces nada más imagínense con eso. Entonces esto habla de las características que tiene una ciudad que favorece que esto sea continuo todo el año, ¿no? A diferencia que si vamos a un lugar, una población rural, donde a lo mejor sí el polen va a hacer que en la primavera sean más severos estos cuadros. Entonces ahí hablaríamos también de la temporalidad, que se habla de rinitis estacionales y rinitis perennes. Entonces precisamente es esto que estamos hablando, exposición al medio ambiente, que va a ser una respuesta del sistema nervioso parasimpático, la presencia de un factor irritante. Si vamos ahorita a alguno de los laboratorios de investigación o a patología y estamos usando formol, lo más probable es que empecemos todos también con la congestión nasal. Y que habrá pacientes que sí esté mediando una respuesta inmunológica y donde entonces ahí sí les vamos a dar el nombre de alérgicas. A todas las demás les vamos a decir vasomotoras. Entonces, en todos estos procesos van a estar participando, y sí que no vamos a meter mucho esta diapositiva, pero lo que vale la pena mencionar es que en cualquiera de estos dos procesos van a estar participando los sistemas inflamatorios, ¿no? Se van a activar las prostaglandinas, las interleucinas, como parte de estos procesos inflamatorios por los cambios de exposición a estos agentes irritativos. Ya muy específicamente en los pacientes que tengan un problema de tipo alérgico, ahí sí se va a presentar la presencia de un antígeno que va a ser, bueno, valga la redundancia, presentado a las células cebadas, y las células cebadas se van a degranular, y esta degranulación va a favorecer entonces que haya una mediación antígeno-anticuerpo. En general, vamos a hablar ahorita de una generalidad, no nos vamos a meter a hablar específicamente de una o de otra. En general, la rinitis, ¿cuál va a ser la sintomatología que van a presentar estos pacientes? Muy particularmente se van a quejar de obstrucción de la nariz. Puede ser que haya pacientes que la refieran exclusivamente hacia una fosa, doctores que se me tapa la fosa del lado derecho y no respiro por la del lado derecho. Lo más común es que nos digan que se les tapan las dos, y ahí entonces nos compete hacer un interrogatorio dirigido, decir, bueno, a veces una, a veces la otra. Sí, doctor. Entonces eso nos habla, o así lo puntualizamos nosotros, una obstrucción en balanza. A veces es un lado, a veces es el otro. Esto de que nos habla de que el ciclo nasal está muy exagerado. Está funcionando el ciclo nasal continuo, pero está muy exagerado. Habrá pacientes que digan, no doctor, traigo la nariz tapada de las dos, mire, no respiro nada, traigo tapada las dos todo el tiempo. Entonces ahí hablaríamos que está alterado el ciclo nasal, entonces hay una congestión de los cornetes de forma bilateral. Habíamos comentado que el efecto que hace, si estamos en el ciclo nasal, el efecto que hace que esta nariz deje de congestionarse es en el momento en el que los cornetes tocan el septum. Cuando tocan el septum, esa es la señal para decir, bueno, ya vamos a terminar la congestión y viene el ciclo para el otro lado, ¿ok? Estos pacientes se van a quejar del escurrimiento de moco. Entonces el paciente que llega con su Kleenex, el niño que llega con el moco escurriéndole. Aquí el gran factor cardinal, pues que estos son escurrimientos hialinos, es un moco transparente. El paciente se puede quejar de rinorrea posterior. Sí, doctor, estoy traga y traga y traga moco. O la mamá que nos diga, pues sí, doctora, fíjense que el niño está tose y tose y tose y tose. O sea, acuérdense que en los niños podemos asociar en un muy buen número de veces esa tos con un escurrimiento posterior. El niño no sabe cómo deglutir o cómo expectorar la secreción, y con mucha frecuencia la rinorrea posterior, el escurrimiento posterior lo asociamos con la tos. Son pacientes que continuamente están trayendo la nariz, ¿no? Inclusive esto se le conoce como el saludo alérgico. Son pacientes que traen la nariz, que se están jalando mucho la nariz. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio produce prurito. Presentan estornudos en salva, 3, 4, 5, 6 seguiditos. Y no es raro que estos pacientes tengan lagrimeo. ¿Por qué? Hay dos motivos por los cuales un paciente de esta naturaleza puede tener lagrimeo. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo, perdón? Si está congestionada toda la nariz, pues se le tapa el meato inferior y entonces pues, la lágrima no drena por el ducto nasolacrimal y están llorando. La otra cuestión es que estos pacientes, pues así como hay un proceso irritativo en la nariz, la mucosa que corre por el ducto lacrimonasal se comparte con la mucosa de la córnea, y entonces son pacientes que además también pueden tener proceso irritativo a nivel corneal.
Y bueno, la tos ya dijimos que va asociada a la descarga posterior y esto mayormente lo vamos a ver en los niños. Entonces, esto es lo que habíamos dicho. El ojo lloroso, rojo, le está con epífora, con lagrimeo, la nariz congestionada, con el moco que le escurre hacia adelante, el moco que le escurre hacia atrás, le irrita la garganta y le da tos a este paciente. Entonces, ¿cuál puede ser la etiología de esto? Ya dijimos que en general los procesos irritativos, pues hablamos de, primero tendríamos que hablar de una hiperreactividad, es decir, de la respuesta individual de cada persona al, perdón, doctor, ¿le puedo robar? ¿Sí? ¿O tiene usted ¿no? Ok. Entonces, aquí hablaríamos de esta hiperreactividad. La hiperreactividad habla de la sensibilidad personal que tiene cada quien, ¿no? Seguramente en la mañana, como les digo, está haciendo frío aquí en el salón, y habrá alguno de ustedes que sí esté con el moco, pero con flujo importante, y habrá quien esté como la fresca mañana, ¿no? Es una respuesta muy individual. Entonces, decíamos que los cambios climáticos, o por ejemplo, si vamos a algún lugar donde hay un aire acondicionado, que además está filtrado, con mucha resequedad de ese aire, pues puede disparar también esta congestión nasal. En hormonales, pues bueno, en algunas mujeres como parte de los síndromes premenstruales puede haber también asociación de problemas de congestión nasal. La utilización de algunos medicamentos, alimentos decíamos como los picantes, el tabaco definitivamente pues irrita toda la vía respiratoria y va a producir que haya también proceso inflamatorio, perfumes y cualquier otro tipo de irritantes. Como decíamos, si vamos ahorita a patología y están trabajando con formol, pues nos va a irritar la nariz y va a favorecer que tengamos este proceso inflamatorio. En general, cuando hablamos ahora ya de los procesos más específicos, es decir, de los procesos alérgicos, se ha visto que muchos pacientes pueden ser alérgicos a diferentes pólenes, a diferentes cortezas de los árboles, a diferentes tipos de pastos. Entonces se hacen pruebas dérmicas y estas pruebas dérmicas nos pueden en un momento dado decir cuál es la causa que está desencadenando la respuesta alérgica. Definitivamente los ácaros de la ropa de cama, de las colchas, sobre todo el excremento de estos insectos, pues favorece también la respuesta irritativa. Pelo y caspa de animal, los gatos, los perros, todo esto definitivamente también va a jugar un papel importante en esta situación. Lo que decíamos, el saludo alérgico, ¿no? Entonces, es gente que tiene mucho prurito por la inflamación y están tallando continuamente la nariz. El estar manipulando la nariz, muchas veces, lo que decíamos en las clases anteriores también, la clínica, ¿no? Muchos de estos pacientes los vemos en la consulta y nada más de verlos, este es alérgico. ¿Por qué? Porque por esta manipulación se les marca el dorso de la nariz, hacen una raya aquí en el dorso de la nariz. No es muy buena la diapositiva, pero tiene una rayita en el dorso de la nariz. Entonces muchos de estos pacientes los vemos sentados enfrente de nosotros y aunque vengan por otro problema, podemos identificar que tienen también un problema alérgico. Por estar tallando la nariz, se hace un pliegue justo aquí detrás del dorso y entonces esto es una marca que clínicamente también nos hace sospechar en esto. Habíamos dicho que se puede obstruir el ducto lacrimonasal por la congestión que tiene el cornete inferior, el meato inferior se obstruye. Son pacientes que tienen epífora, o bien muchos de estos pacientes, el proceso inflamatorio, finalmente la mucosa del nasal es compartida con la mucosa del conducto lacrimonasal y pueden tener también procesos irritativos a nivel del ojo. Mucho más puntual, un paciente con una rinitis alérgica puede tener también conjuntivitis alérgica y al revés, un paciente con conjuntivitis alérgica puede después desarrollar una rinitis alérgica. La exploración física, entonces una vez más me pongo mi lámpara frontal, agarro mi rinoscopio y me asomo a la nariz. Que estoy en el servicio social, que estoy en el internado, no tengo lámpara frontal, no tengo rinoscopio, agarro mi estuche de diagnóstico, mi otoscopio, le pongo un polito limpio y lo meto en la nariz. Entonces me va a dar una amplificación y una iluminación y lo que vamos a ver es precisamente, como hay una gran producción de moco, está el septum, están los cornetes, entonces hay moco que está colgando del septum hacia los cornetes como si fueran lianas. Está colgando de uno a otro lado y eso le decimos puentes hialinos, es un moco transparente. La mucosa va a ser muy pálida y va a estar muy inflamada. ¿Cómo podemos decir que está pálida la mucosa? Ya dijimos ayer, entonces la comparamos con la mucosa de la cavidad oral. El color de la mucosa de la cavidad oral debe ser muy similar al color de la mucosa nasal. Entonces si vemos que la cavidad oral tiene un color rojizo y vemos la cavidad nasal y es un color rosa, entonces eso nos habla de la palidez. En algunas instancias puede ser tal la congestión que no solamente lo vamos a ver pálido, sino inclusive se puede ir al otro extremo.
y en lugar de verlo un color rojizo lo podemos ver un color violáceo. Entonces eso también nos habla del proceso inflamatorio tan severo que está teniendo este paciente. Y lo que decíamos, si revisamos la faringe, vamos a ver que en la pared posterior está escurriendo el moco. A diferencia de lo que dijimos ayer de las infecciones, pues este moco va a ser un moco transparente. Simplemente quiero hacer un comentario. En alguna de las pláticas dijimos que pues, el vecino de arriba es el cerebro. Platicamos algo que puede escurrir líquido del cerebro a través de la nariz, y a esos pacientes también les escurre líquido. Pues, ¿cómo podríamos o no saber la diferencia? Por todo el cuadro clínico, ¿no? Estos tienen estornudo, les pica la nariz, les llora el ojo, a diferencia de los otros pacientes, ¿no? Entonces, en la exploración física no está muy bonita la imagen, pero aquí se alcanzan a ver estos puentes de moco que están colgando como lianas aquí a nivel nasal. Entonces, esto